Muchas gracias, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Nos acompaña Ramón Vialta, director ejecutivo de Iniciativa Social para la Democracia, ISD, y el doctor Antonio Martínez Uribe, para hablar también sobre los diferentes temas. Bueno, mire, concretamente para hacer un análisis, para conocer de ustedes su opinión sobre cómo están viendo esta situación, cómo están viendo el desarrollo de la campaña electoral, cómo están viendo estos temas colaterales, pero que no dejan de afectar, digamos, de alguna manera a los candidatos a la presidencia de la República. Por ejemplo, Ramón y doctor Uribe, el tema de las demandas que están ya en la Corte Suprema de Justicia, que algunas de ellas ya fueron prácticamente evacuadas. El tema de Selenel, ¿no?, que no deja de afectar, digamos, el trabajo que están haciendo o la percepción que la población puede tener sobre determinados partidos políticos o candidatos de cara a las próximas elecciones presidenciales. Bienvenido, Ramón. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Doctor Martínez Uribe, también muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días para todos. Un gusto. Un poco helado, ¿no? Si baja la temperatura, estamos viendo 19 grados. No así la campaña electoral, Ramón, que así ha venido calentando, ¿verdad? Con algunas declaraciones muy fuertes, con campañas que de alguna manera la gente dice ya no quisiéramos escuchar cuestiones del pasado, sino más bien propuestas. Pero fíjate que la pregunta es así muy abierta. ¿Cómo estás valorando tú, cómo estás viendo la campaña electoral? ¿Cuál es tu percepción sobre esta campaña, Ramón? Bueno, yo creo que los partidos políticos siguen pensando, creo, que la población no ha cambiado, que la población no ha tenido un crecimiento político y piensan que la población va a seguir votando a partir de una oferta en la que lo que interesa es como estar vendiendo un producto y en lo que interesa es estarse ganando la voluntad y el corazón de la población a partir de regalías o a partir de ofertas que probablemente a la gente le buscan resolver la vida inmediatamente. No han entendido que hay un conjunto de la población que determina en buena medida las elecciones, tal como quedó demostrado en el 2004 y como quedó demostrado en el 2009, hay una franja importante de votantes que pudiera ser estimada por lo menos en cerca de 500.000 o un poco más de 500.000, y ese votante es el que está prácticamente haciendo la balanza a que se incline hacia uno de los candidatos, y digo candidatos porque este votante, esta franja de votantes no vota por partido. Vota por candidato. Y por plataforma. Y vota por plataforma, vota por el mensaje más claro, vota por temas que no necesariamente son el vaso de leche, el uniforme, sino que son temas más vinculados con la democracia, porque es un grupo de población con un nivel académico mucho más alto, que es un grupo de población que es más urbana, que la vamos a encontrar en Santa Ana, San Salvador, La Libertad, San Miguel. Es decir, es un grupo de votantes que ha tenido y se ha comportado hacia un lado o hacia el otro. Votó a favor de Tony Sack en el 2004, votó a favor de Mauricio Funes en el 2009, y entonces la campaña, al parecer, los partidos siguen teniendo, unos más que otros, concentrando mensajes de ataque, concentrando mensajes de denigración del contendiente, pensando que a través de esta vía, a través de la denigración, van a conquistar el voto. ¿Es un poco todavía de la campaña del miedo? Entonces creo que, y especialmente en el caso de Arena, Arena sigue repitiendo el mismo esquema de 1994. En cada una de las elecciones presidenciales, Arena ha creado un instrumento. En aquel momento, recuerdo, en 1994, al Instituto Libertad y Democracia, con el doctor Quirio Waldo Salgado, que era el que llevaba adelante toda la campaña, vamos a llamarle la campaña sucia. En el 1999 crearon otra entidad. En el 2004 el actual candidato a la vicepresidencia de uno de los partidos era el que empujaba esta campaña, que todavía le puso Chafik una demanda ante la Corte Suprema de Justicia. Ahora, aunque no se crea un instituto, pero se crea exactamente el mismo mecanismo, pero esa campaña de miedo ya no pega, porque la alternabilidad ya se generó en El Salvador en el 2000.
2009. Y ya, digamos, la izquierda ha demostrado que no es verdad que va a convertir a los viejitos en jabón, que no es cierto que se van a comer a los niños. Entonces, toda esa campaña de miedo o la del terrorismo, la de utilizar imágenes de la guerra o pretender, digamos, seguir con este mensaje de que Salvador Sánchez Serén tiene una gran deuda de muertos y etcétera. Yo creo ese tipo de campaña en realidad ya no le pega, ya no cuaja mucho en la mente de la población. Entonces, por eso uno dice, bueno, hay mucho más de lo mismo, hay más mensajes que repiten lo mismo de campañas anteriores y no están buscando en realidad aquellos mensajes que en realidad le interesa a buena parte de la población escuchar. No estoy diciendo que en términos absolutos no haya grupos de población que todavía son presas de este tipo de campaña, porque lo hay, ¿verdad? De acuerdo con la composición que la población salvadoreña tiene, pero lo que estoy señalando es que hay un grupo de población importante que determina la balanza y termina favoreciendo a uno o a otro dependiendo del tipo de mensaje que se tenga que dar. Muy bien. Doctor Martínez Uribe, ¿cuál es su análisis sobre esta campaña que estamos desarrollando? Bueno, independientemente de la cuestión esta de las encuestas, yo creo que está claro de que son dos los contendientes, ¿verdad? Arena y el Frente. O sea, en otras palabras, Norman Quijano y Sánchez Serén. Es ahí donde se está haciendo la gran pelea, la gran disputa. Por eso es que uno de los diputados del Partido Arena dicen que Tony Saca les está haciendo cuche. O sea, que les está estorbando un poco porque esos votos, pues de repente ellos creen que pueden favorecer a el Partido Arena, a Quijano. Ahora bien, yo creo que en este momento entonces estamos en una coyuntura electoral. Y una coyuntura se caracteriza porque poco a poco los actores políticos, sociales, económicos se van alineando a favor o en contra de las diferentes opciones que hay, ¿verdad? Es decir, hay un sector, como dice Ramón, que todavía no se define, pero tendrá que definirse. ¿Y qué está esperando ese sector para poder definirse? Lo que decía Ramón, propuestas, alianzas estratégicas. Bueno, yo creo de que independientemente, yo creo de que ningún candidato de los dos grandes contendientes puede hacer una oferta que sea realmente la que la gente necesite. Es decir, yo creo de que eso está fuera porque nadie está pensando en hacer una oferta realmente económica. Yo creo de que después de los acuerdos de paz, lo que está planteado es un gran planteamiento económico y social. Pero las reformas económicas y sociales parece ser que son bastante difíciles de hacer aquí en nuestro país. Estamos saliendo de un gobierno de izquierda y que yo lo que observo es que los logros que se dicen de este gobierno de Mauricio Funes, que algunos dicen que no fue un gobierno de Mauricio Funes, sino que fue un gobierno que en el frente estaba por un lado y Funes estaba por otro. Yo creo que algo de cierto es eso. Pero los logros que se mencionan después de los 5 años son logros bastante modestos, y que si bien se ven con simpatía por algunos sectores, sobre todo algunos sectores rurales, no se ven con diferente reconocimiento por amplios sectores de la población, que son las capas medias, que son los sectores urbanos, que son los sectores profesionales. Entonces yo creo de que la apuesta va a ser, tanto por un sector como por el otro, de manejar las necesidades básicas de la gente, sin cumplir nada. Fíjate que en ese sentido yo creo... Manejar las necesidades básicas de sin la cumplir población, nada. sin hacer nada. Es decir, fíjese que todos están hablando casi improvisadamente, veo yo, porque todos han hecho consultas a nivel de mesas de trabajo, etc. Pero yo lo que observo que tanto Quijano como Sánchez Serén están como proponiendo cosas de una manera improvisada. Es decir, que no responde realmente a un plan, un programa serio, una propuesta concreta económica y social. Por ejemplo, Quijano dice que va a dejar la casa
presidencial y que la La va a dejar. residencia presidencial. Eso me parece que eso es hasta una broma pesada. Sí, no podemos pensar de que eso sea una propuesta seria, ¿verdad? Pero por otro lado, el Sánchez Serén está hablando de farmacias especializadas. Es decir, como que en la medida de que va avanzando, que también yo no lo veo muy serio esa propuesta, ¿verdad? Entonces, los proyectos, las plataformas a la hora de las horas no se cumplen. Y esto sucede tanto con la izquierda como con la derecha. Fíjese usted, con Mauricio Funes, muchos participamos en las mesas de diálogo que se dieron en todo el país. Se produjo un documento muy importante. Yo incluso participé en ese proceso. Sin embargo, a la hora de las horas no se hizo nada de ese programa, lamentablemente, y era un buen programa. ¿Por qué? Por el problema de que el presidente Funes sencillamente no le quiso hacer caso a ese programa. Entonces ahora lo que está diciendo Sánchez Serén es de que no van a fallar, Quiere decir que esta vez sí fallaron. Y esos elementos la gente los entiende muy bien. Yo creo que tienen que ser muy francos, pero también muy cuidadosos en el mensaje. Entonces yo creo de que estos factores de alineamiento con una y otra fuerza se van a ir definiendo, sobre todo, creo yo, a partir de enero. ¿Quién está generando más alianzas en este escenario político electoral? Bueno, lo que se ve desde el punto de vista propagandístico, y me decían hace unos minutos, de que quienes se ve que están generando más entendimientos es el FMLN. Pero yo no sé hasta qué punto estas pueden ser alianzas artificiales. O sea, que sean realmente alianzas sólidas y fuertes. Porque todo es electoral en este momento. Todo es electoral. Ramón, y lo que se da es lo último. Y Quijano también tiene algunas alianzas. Por eso es que yo creo de que en esta batalla lo que será un planteamiento de derecha y un planteamiento de izquierda. Y yo creo que los que manipulan más la psicología de la población, no solamente con el miedo, es la derecha. Porque a la derecha no le cuesta mentir y ofrecer, aunque a la hora de las horas nos olvidemos de esa cuestión. Entonces, en ese sentido, yo creo que Quijano y Arena están en mejor condición de enviar un mensaje que termine engañando a la población. Pienso yo. Raúl. Sí, no, yo creo de que se ve un esfuerzo especialmente en el FMLN, de generar alianzas, de establecer un proceso que permita ante la opinión pública, ante los ojos de la población. Bueno, eso lo dijo también la encuesta de la UTEC, ¿no? Me parece que fue uno de los hallazgos de la UTEC, que la percepción que la población tiene es que hay una fórmula, dijo, mejor conjuntada, parece que es el término. Yo creo que esto es positivo, ¿verdad? Una cosa ya es el cuestionamiento que uno puede hacerse si en verdad esas alianzas constituyen una verdadera suma a la posibilidad de un triunfo electoral y puedan estar abandonando también otros espacios, ¿verdad? Creo que es importante que los partidos políticos entiendan que en términos concretos de un resultado electoral, y como mis datos se basan en hacer un análisis histórico desde 1994 de cómo se comporta el electorado salvadoreño, ni Arena ni el FMLN tienen más votantes de los que ya tienen en las encuestas. Hablando del voto duro. Hablando del voto duro, y no les va a crecer, eso no les crece. Y hay un votante que es de derecha, que ese fácilmente se mueve hacia Arena, pero que es el votante PDC, el votante PCN, el votante duro del PDC. Que te iba a preguntar y eso PCN. precisamente, Ramón, tú hablabas de más o menos, decías 500,000 personas, ¿no? El porcentaje que le dio la victoria, digamos, al presidente Mauricio Funes, o al gobierno del presidente Mauricio Funes, no andaba arriba de los 100,000 votantes, que fue la diferencia, ¿no? Entonces, por un lado me llama mucho la atención de que según tu análisis ahora son más, decías tú, cerca de 500,000, probablemente porque ha crecido el padrón electoral. Pero la pregunta más de fondo ¿es este electorado capaz de votar por una izquierda o por una derecha al mismo tiempo? Es decir, ¿puede fluctuar, cambiar tan fácilmente de una izquierda a una derecha? Insisto que no es un votante que vota por partido político. Este votante no lo convence un partido político. Lo convence un candidato que sea capaz de demostrarle que puede llegar a gobernar el país
en una condición que garantice seguridad institucional, en una condición que garantice que va a gobernar de una manera tal que el país en verdad va a ir hacia adelante en materia económica, en materia social, en materia política. En realidad este es un votante que tiene otras características que no es el tradicional. Si tú ves qué es lo que le sucedió y por qué esa diferencia tan pequeña, ¿verdad? Y dónde tiene los votantes Tony Saca. La tesis de Arena de creer que Tony Saca le divide el voto a la derecha no es verdad. Eso no es cierto. Porque Arena ha mantenido su votante y en el 2009 mantuvo su votante, la ventaja que se le acercó al FMLN y Mauricio Funes porque todo el votante PDC y PCN se le sumó. Y eso fue lo que le permitió a Arena llegar a tener 1.000.000, casi 200.000. El Frente, que mantiene más o menos 800, 900.000, que es casi el mismo voto duro de en Arena, al tener los 500.000 le permitió llegar al 1.300.000 y pico, ¿verdad? Si tú ves entre el 2004 y el 2006, Arena perdió entre la presidencial y la siguiente legislativa 520.000 votantes. El Frente perdió entre la elección presidencial 2009 y la elección legislativa 2012 535.000 votantes. Es decir, es el mismo número de votantes que se pierden cada Entonces elección. la lucha está entre Arena por convencer esos 500.000 o el Frente por convencerle de que necesita una oportunidad más. Exactamente. Yo creo de que entonces la batalla que ahora hay, porque no hay más votantes, van a haber más o menos 3 millones de votantes en esta elección. No hay más, no hay de dónde sacar más votantes. Entonces, los votos que están distribuidos ya entre los votantes de PDC-PCN, que están en unidad, más los votantes de Gana, que están en unidad. Y mucho cuidado, si tú observas, no es cierto que Tony Saca le resta los votos a la derecha, porque Arena en el 2012 recuperó exactamente sus mismos 900.000 votos. Y Gana apareció con 200.000. Le restó al PDC y le restó un poco al PCN. Sí. Y muy probablemente captó parte de este votante de esa franja, de esos un poco más de 500.000. Entonces no es cierto que le resta. Por eso es que hay que entender que el crecimiento del FMLN está en relación directa con el decrecimiento de Tony Saca, porque ese votante está allí ahorita y ese es el que se está fraccionando. ¿Qué es lo que sucede en caso de que la Sala de lo Constitucional llegara a declarar inconstitucional la candidatura de Tony Saca? Lo que sucede es que la cosa se va a poner nuevamente tan pareja que los votantes, más o menos unos 300, 250, 300.000 votantes, que es lo que suma PDC, PCN, casi que en automático, como se ha demostrado desde el 94 al 2009, se pasa a Arena. Se va a votar por Arena. Ese votante no va a votar nunca por la izquierda. Ese votante ha preferido, aun cuando estos partidos llevan sus propios candidatos, como en el 2004, que el PDC junto con CD llevaban al doctor Silva, ellos sumaban más de 200.000 votos. Oiga, pero me dices que en la medida que Tony Saca baja, crece el FMLN. Crece el FMLN. Pero hoy me estás diciendo de que se va para Arena ese votante. No. Lo que sucede es que Unidad tiene 3 tipos de votantes. PDC, 1, PCN, 2. El de Gana no es un voto muy consistente, creo yo. Pero digamos que tiene una parte. Pero tiene buena parte ya de esos 500.000. Esos 500.000 son los que se fraccionan. Esos 500.000 son los que pueden mantenerse en unidad o son los que se pueden mover. Okay. Un candidato, he dicho, es el que tiene la posibilidad real de captar la atención. Si tú ves, en la medida que el Frente ha comenzado a sacar mucho más al candidato a la vicepresidencia y ha tenido una presencia más fuerte mediática, el votante ha comenzado a moverse.
esos votos han comenzado a moverse, porque se mueven por candidato, no se mueven por partido político. Es decir, que la presencia de Óscar Ortiz le favorece bastante al FMLN. Yo creo que sí. Yo creo que la presencia de Óscar Ortiz, mediática, en términos de opinión, en términos de imagen, en términos de rescatar el éxito de la gestión municipal de Santa Tecla, el hecho de tener, digamos, una posibilidad de ser un candidato que para mucha gente esperaban que fuera el candidato presidencial. Ese es un buen tema, doctor Uribe. A ver, el aporte de los candidatos a la vicepresidencia, ¿no? Por ejemplo, Ramón está diciendo que la presencia mediática de Óscar Ortiz y la aparición de Óscar Ortiz fortalece más. ¿Sucede igual con Portillo Cuadra? En el momento de que se definió la candidatura del señor Cuadra como candidato a la vicepresidencia, yo lo que expresé fue de que era una mala decisión, por una sencilla razón. Porque Portillo Cuadra no unificaba al partido Arena, sino que lo dividía. Y que un elemento fundamental en estos procesos es que el núcleo partidario esté muy bien cohesionado. Esa es la ventaja del FMLN. Exacto. Y lo que ha hecho Óscar Mengíbar, Óscar Ortiz. Y Sánchez Serén fue precisamente unificar al FMLN como un núcleo dinamizador en el que no suman votos, sino que multiplican los votos. Y después viene la siguiente tarea de tratar de sumar votos, ¿no? Eso es para todas las fórmulas. Al multiplicar es más que sumar. Entonces el tema de Arena es que, bueno, si el señor Cuadra, de un candidato que se prestaba a ser independiente, terminó poniéndose la camiseta de Arena. Sí, no terminó poniendo, y hablando de mi partido, y que mi partido, y cantando el himno de Arena, y con la camisa. Es que ha llegado hasta eso, porque le han dicho, aquí en Arena tenés que definirte. Y él se ha tenido que definir por el partido y dejar de hablar que es un candidato independiente. Claro. O neutral. Sí. Entonces yo creo que el Cuadra desde entonces no unificó al partido Arena. No lo unificó, y eso es una cuestión muy grave para un partido en una contienda como la que tenemos planteada. Ventaja que tiene Arena, el FMLN con Óscar y Salvador. Esa es una gran ventaja. Igual lo dije en ese momento. Con él hablábamos incluso de que cuando se decide la candidatura de Óscar Ortiz con Sánchez Serén, hubo como una especie de clic. Sí, claro, lo que no sucedió anteriormente, ¿no? De alguna manera, cuando fue la elección presidencial y cuando Chafik Handal fue el candidato a la presidencia de la República. Claro, y Sánchez Serén es candidato del FMLN porque es el candidato más representativo del FMLN. Exacto. Pero le faltaba un componente, el componente, digamos, socialdemócrata, ¿verdad? Sí. Socialdemócrata, porque Sánchez Serén lo consideran que es un ortodoxo, etc. Entonces ahí están los dos componentes. Y entonces yo creo que esa fue una buena decisión, pero ese fue un momento que fue superado, pero continúa. Ahora bien, yo creo de que también los partidos tienen un papel importantísimo que jugar en esta contienda. Los candidatos, como dice Ramón, son muy importantes. Pero tan importantes también son las estructuras partidarias. Por supuesto, no, claro que sí. Porque la estructura partidaria lo que indica es la política, cualquier política, pero la política electoral tiene base local. Si usted no tiene para su política soportes locales, la política no avanza. Entonces, en este momento, la política es política electoral. Y los dos partidos que tienen estructuras locales importantes son Arena y el Frente. Y esa es la gran desventaja de Tony Saca también. Sí. Esa es la gran desventaja a pesar de que los partidos, como por ejemplo PCN, están a nivel nacional, ¿no? Territorialmente claro, hablando. ellos tienen una base social, pero ¿hasta qué punto el PCN se va a mantener apoyando a Tony Saca? Es que ese es otro problema. Ese es el punto. ¿Hasta qué punto? A la hora de las horas, pues a lo mejor nos decimos, no vamos a apostar por alguien que no va a ganar. Y seguro quizás, de que un partido con tanta experiencia y con tanta picardía política como el PCN va a voltear a ver los ojos a Arena. Fíjense, recordemos, mire, yo quería decir lo siguiente. Mauricio Funes llegó a la presidencia de la República
gracias al apoyo del FMLN. O sea, es una necesidad recíproca. El frente necesitaba a Funes y Funes necesitaba al frente. Si no se da ese clic, Funes no gana. Y si no se da ese clic, tampoco el frente estaría gobernando. Igual, creer de que solamente la figura del candidato va a determinar la votación es un error. Igual Tony Saca. Tony Saca llegó a la presidencia. Eso es correcto. Por el apoyo de Arena. Y era el Mauricio Funes, por decirlo de esa manera, en ese entonces, ¿no? Exactamente. Sobreestimar mi figura y apostar por mi figura, por mi locuacidad, etcétera, por mi imagen, es un error. Entonces yo creo que el tema de Tony Saca es que no tiene una base partidaria, local, sólida, que esté identificada con él, ¿verdad? Vamos a hacer la primera. A la hora de las horas, lo que se va definiendo, como yo decía, es la toma de posiciones y apostando hacia dónde. Faltan dos meses para las elecciones. Vamos a hacer la primera pausa comercial. Bueno, yo creo que es importante analizar ante aquellos que hablan con algún escepticismo cuando dicen, mire, no se va a mover posiciones ya, ¿no? Cada uno de los partidos políticos tiene su porcentaje y no es capaz de capitalizar más votos de los que tiene en este momento. Es decir, no sé si en este momento está definido una segunda vuelta, si está definido ya un ganador en primera vuelta. Pero lo que sí es cierto es que no se puede desestimar también que vaya a suceder casos o que vayan a dar los partidos políticos golpes de timón. O estos casos, por ejemplo, de Selenel, si tienen algún efecto, ¿no?, en la población salvadoreña y al final puedan determinar, dar su apoyo por uno u otro partido político. Vamos a hacer la pausa y regresamos para hablar de eso, sobre estas situaciones que se pueden dar y que pueden dar un vuelco a favor de uno de los dos principales o los tres principales partidos políticos, si usted quiere. Volvemos. Real Rent Car presenta el reporte del tráfico. Revisar a esta hora de la mañana el tráfico vehicular antes de continuar con nuestros invitados respecto al tema de coyuntura política electoral y los golpes de timón que se podrían esperar para que pueda haber una decisión más firme de cierta parte del electorado que no está decidido hasta el momento. Y eso lo dicen las encuestas, por cierto, ¿no?, que ha crecido un poco más las personas que no tienen una decisión todavía. Bueno, Cristóbal, buenos días. Adelante, te escucho. Adelante. Gracias, estudios. Un gusto saludarles, por supuesto, a ustedes y a todos los amigos televidentes que a esta hora y en este inicio de semana se mantienen pendientes de la señal de Noticiero Hechos. Quiero presentarle a mis espaldas el inicio de la carretera troncal del norte. Usted lo puede observar cómo está cerrado temporalmente, precisamente en el inicio de los edificios de la colonia Atlacat. Esto, el tramo específicamente que nos conduce frente a la Guardia Nacional o al conocido polvorín de la Guardia Nacional. Ahí estamos viendo cómo incluso agentes de tránsito de la Policía Nacional Civil se han hecho presente al lugar precisamente para conducir o para desviar el tráfico hacia los diferentes sectores. Para comentar un poco, la ruta 109 precisamente que se traslada desde el sector del Parque Infantil hacia Nejapa, hacia Quesaltepeque, al llegar a este punto debe doblar hacia la izquierda, específicamente la calle 5 de noviembre, incorporarse en el sector de la Unidad de Salud San Miguelito, luego regresar por el Inframe y luego incorporarse por la unidad del Seguro Atlacat para regresar a la Troncal del Norte. Eso es parte de lo que tenemos, ya usted lo está observando, el paso cerrado temporalmente por ese sector. Al consultarle a algunos empleados, pues nos dicen que como no hay algunos ingenieros presentes en el lugar, pues no nos pueden dar una fecha estimada, más o menos de hasta cuándo estarían durando las labores. Eso es parte de lo que se vive, ya lo vio usted, hay fuerte congestionamiento, fuerte tráfico a esta hora, importante para que usted lo tome en cuenta a la hora de salir de su vivienda. Sabemos que acá el tráfico normalmente se vuelve pesado, sabemos que es una cruz calle importantísima, entonces por lo tanto tómelo en cuenta porque este sector se mantiene cerrado. Esta es la información que tenía, regreso entonces la señal hasta los estudios principales. Buenos días. Real Rent Car presentó el reporte del tráfico.
Muy bien, estamos de regreso conversando. El doctor Martínez Uribe está con nosotros y también está Ramón Villalta de ISD. Vamos a preguntarle sobre, cuando íbamos a la pausa, decíamos, doctor, a ver, ¿qué factores pueden hacer que un electorado se mueva a favor de un determinado partido político? Yo siempre he utilizado esa frase que también la utilizan muchos dirigentes políticos, ¿no? Y algunos líderes. Tiene que suceder algo extraordinario, dicen algunos, para que se pueda favorecer a un determinado partido o simple y sencillamente depende de la estrategia de campaña. No, tienen que haber hechos... Entre ellos lo que se ofrezca, digo, ¿no? Sí, yo creo que tienen que haber hechos políticos importantes. Hechos políticos. Hechos políticos claros, ¿verdad? Por ejemplo, este caso Selenel afecta a determinado partido y favorece a otro. Claro, aunque hay que aclarar que es una investigación, pues obviamente que viene de la Fiscalía, ¿no? Que no tendríamos que pensar que se trata de una maniobra política realmente. El caso pero al final Selenel tiene no alguna tiene incidencia. solamente relaciones con el proceso electoral, sino que tiene que ver con otras exigencias que están determinadas por factores externos, en los cuales yo creo mucho. Es decir, cómo inciden las externalidades en los procesos internos. Entonces yo creo que el papel de los hechos políticos, que no podemos decir cuáles son, pero que los vamos a ver pronto, sobre todo digo yo en enero, que en enero ya cuando estemos en las vísperas de la elección, que es el 2 de febrero, ¿verdad? Vamos a ver cuestiones interesantes. ¿Qué es lo que puede ser? No sabemos. Ya están pasando cosas interesantes, pero que no llegan a mover o a definir la coyuntura electoral a favor de uno y de otro. Y estas acciones pueden venir sabiendo que los contendientes conocen los factores, digo yo, psicosociales del electorado salvadoreño, pueden venir tanto de la derecha como de la izquierda. Mire, con las elecciones de Mauricio Funes, ¿cuál fue el hecho electoral importante, pero que no logró evitar el gane de Mauricio Funes? Sencillamente que Arena logró convencer a todos los candidatos, incluso a una parte de la izquierda, para quitar sus candidaturas. Votar las candidaturas de los partidos. Algunas candidaturas, es decir, incluso algunos, en el caso del PCN, al hombre lo quitaron, a Chévez, le dijeron no, y por eso es que... Entonces, gente del FDR, gente que venía del FMLN, apostaron por la candidatura de Rodrigo Ávila. Sí, claro. Sin embargo... Como Julio Hernández. Como Julio Hernández. Recuerdo, ¿no? Y otros, ¿verdad? Pero sin embargo, ese hecho tan importante no logró mover la balanza a favor de la candidatura de Rodrigo Ávila. De ahí que el aparato partidario del Frente y los amigos de Funes, y Funes en sí mismo, realmente, como decía Shafik Handal, para votar cualquier movimiento, la votación, cualquier usura, cualquier fraude, la votación tiene que ser masivamente por una opción. Si no hay una votación masiva, como es la que esperamos que debería de producirse en esta primera vuelta, si no hay una votación masiva por uno de los dos candidatos, digamos por la candidatura del Frente, no vamos a lograr realmente que se sobrepase el 50% necesario para ganar en primera vuelta. Entonces, esos son los resortes que pueden manejar. Claro, eso está en manos de los dirigentes políticos, ¿verdad? Pero yo creo que tienen que ser hechos políticos muy contundentes, muy convincentes, ¿verdad? Y no seguir con esta campaña, digamos, de promesas, de ofrecimientos, que por ratos, decía yo, parecía como que tiene cierta improvisación. Vale. Ramón. Sí, bueno, yo creo de que la condición que está habiendo ahora puede apuntar a que las cosas se definan en primera vuelta, ¿verdad? Se ha comenzado a mover. Yo vuelvo a insistir, hay una cantidad que en términos absolutos se estima, así lo ha visto el tribunal, nuestras estimaciones son similares, 3 millones de votantes. Y esos 3 millones de votantes han estado más o menos divididos en 1.1 millón de votantes con Arena, de acuerdo con los resultados de las encuestas, como 1.1, 1.2 por el FMLN, y ahí están. Y ha habido más o menos 400.000 votantes PDC-PCN que han estado, digamos, en unidad
y Tony Saca había logrado captar por lo menos 200.000 votantes o 300.000 votantes de esa franja del medio millón al que he hecho referencia. Entonces, más o menos Tony Saca, en los datos con los que inició 18% en las encuestas, en términos absolutos era eso más o menos similar a unos 600 a 700.000 votantes. Y ahí estaban los 3 millones. Y no hay más votantes de esos. El asunto es que en la medida... Y si tú ves de esa parte de votantes, cuando se dice en las encuestas ha crecido un poco más los indecisos, es que de esos medio millón hay todavía como 200.000 que no habían optado. ¿Me explico? Por eso es que ha crecido un poco. Pero una parte de ese porcentaje que puede llegar a un 18 o 20, entre un 15 y un 20%, ese votante es claro que no va a votar. O sea, en todas las elecciones, el ausentismo electoral que puede estimarse entre 35 y 40%, que son los que no van a votar, hay que tener en cuenta que ese dato es irreal. Ramón, y que los que son, en verdad, los que no van a votar, se puede estimar en un 20% real. Entonces, por eso uno dice, ahí va a estar 3 millones. ¿Cómo se reparten esos 3 millones? El asunto es que si Tony Saca tenía entre 600 y 700.000 votantes, 400.000 PDC-PCN, 300.000 que ya habían algunos optado por Gana en el 2012, esta franja de votantes es la que ha comenzado a moverse. Por eso lo que el doctor dice es correcto. Tony Saca, la desventaja que tiene es que ni tiene partido, ni tiene votantes seguros. Fíjate bien, porque la base fundamental de la democracia cristiana y la base fundamental del Partido de Conciliación Nacional es más rural, ¿no? Semiurbana, rural. Particularmente la base de la democracia cristiana, creo yo. ¿Me quieres decir que ese escenario no se ha movido o no ha logrado el FMLN permear a través de los programas sociales bases del PDC y del PCN y que por lo tanto continúan siendo muy sólidas? Yo creo de que la base votante PDC histórica, PCN, no se ha movido mucho. Si tú ves los últimos 10 años de elecciones que hemos tenido, más o menos el comportamiento de los votantes de estos dos partidos han dado similar. No han pasado los 200.000, han bajado los 200.000, pero esa es la franja en que se mueven. Entre 80 y 200.000 votantes son los que estos partidos están moviendo. Entonces es una franja, digamos, muy fuerte, muy consolidada, muy de derecha. Ese es un voto de derecha. Y este es un voto de derecha que siempre va a votar a la derecha, nunca va a ir a votar a la izquierda, aunque reciba lo que reciba. ¿Me explico? Aunque reciba lo que reciba. Este es un votante que ha quedado demostrado que en la segunda vuelta presidencial... Pero es un voto ideológico, me quieres decir. Es un voto bastante... Hace poco dijimos también que hoy la gente ya vota por el candidato, ¿no? A ver, lo que hay que diferenciar son las franjas de votantes, ¿verdad? Como digo, el comportamiento histórico nos demuestra que el PDC tiene un grupo de votantes, que el PCN tiene un grupo de votantes que se ve que se viene manteniendo, que solo en elección presidencial se mueven hacia votar a Arena, nunca se mueven a votar a otro lado, se mueven a votar a Arena, que también ha quedado demostrado entre el 2004, 2009, que hay una franja de más o menos 500.000 de votantes que no son ideológicos, que no son partidarios, que se pueden mover a votar por Tony Saca, como se pudieron mover a votar por Mauricio Funes. Y ese votante, hoy por hoy, buena parte ha estado en buena medida optando por Tony Saca, pero en la medida que el Frente comienza a tener una presencia mayor con el candidato a la vicepresidencia y este candidato comienza a tener mensajes que probablemente le agrada a este sector, este es el sector que comienza a moverse. Lo que estamos diciendo es que esa franja de votantes es la que le puede determinar el triunfo electoral al Frente en primera vuelta. Si el votante PDC-PCN comienza a desgranarse y comienza a favorecer a Arena, la competencia cada vez se va a volver más cerrada. La conclusión mía es que, en realidad, el crecimiento del FMLN puede estar muy determinado en la medida que el votante de Tony Saca disminuye. Como el votante de Arena podrá crecer,
en la medida que el votante Mira qué PDC-PCN interesante, se le porque comienza la a favorecer. lectura era, doctor Martínez Uribe, la lectura era, ¿no? En el entendido hay que decirlo muy francamente, según las encuestas de los partidos políticos internas, todos están bien. Según Elías Antonio Saca y su equipo de campaña, ellos van a entrar a segunda vuelta. Bueno, eso habrá que esperarlo. Pero qué interesante, porque el análisis más simplista era, en la medida que Tony Saca salga del juego, que la Sala de lo Constitucional todavía no ha definido, pero si en un escenario hipotético lo sacara de la jugada política, pues esto aparentemente iba a favorecer inmediatamente al Partido Arena, ¿no? Esa es como la lógica más simple. Y se está demostrando lo contrario, según el análisis de Ramón. Es decir, que a Arena no le conviene que Elías Antonio Saca salga de la campaña, ¿no? Que salga de la contienda electoral. Bueno, yo creo que también son un poco de hipótesis. Sí, claro, Son claro. un poco de Escenarios, hipótesis, sí, claro. ¿verdad? Obviamente. Porque yo creo de que Tony Saca, mire, aquí hay un punto de coincidencia entre Saca y Sánchez Serén. Están en contra de Arena. Tanto Tony Saca como Sánchez Serén consideran que Arena no tiene que volver al control de la presidencia. Ese es lo que moviliza. No estoy diciendo de todos los que acompañan a Saca, sino que gana, Saca y el Frente. Entonces yo creo que ahí yo pensé desde el principio, cuando vi que habían como ciertos entendimientos entre Saca y el Frente. Yo he creído siempre de que si hay segunda vuelta, Tony Saca va a apoyar a Sánchez Serén. Tony Saca. Tony Saca. Tony Saca. ¿Esa es su Tony apreciación? Saca. Esa es mi apreciación. Ahora, lo que no significa que sus votantes se van automáticos. Sin embargo, los votantes que tiene ahora Tony Saca no van a votar por el Frente. No necesariamente No van a votar, necesariamente, se van a ir a claro. votar por Arena. A partir de lo que está explicando muy bien el compañero Ramón. Entonces yo creo de que es bien interesante este punto, ¿verdad? Pero la verdad es de que un llamado de alguien como Tony Saca en una posible segunda vuelta a favor de Arena, pues yo creo que sería un factor importante. ¿Y es también. importante, factor importante, más o menos importante, un llamado del presidente de la República a votar por determinado candidato, que dijo que no lo va a hacer, ¿no? Pero con insinuaciones basta, creo yo. Yo creo que sería una mala decisión. Yo creo que el presidente Funes está hablando de usted. Claro. Yo creo que debería mantenerse outside, ¿verdad? Porque no necesariamente, aunque él lo está haciendo, ¿verdad? Con su mensaje, pero a llamar a votar por él Ahora, bien está apoyando a Saca que a No es Sánchez Serén. necesario, ¿no?, de que el presidente Mauricio Funes haga un llamado públicamente a decir, miren señores, les llamo a votar a favor de determinado. Claro. Es evidente y es obvio que el presidente no está, está en contra de que el Partido Arena vuelva Así a la es, presidencia de la sí. República. En una segunda vuelta sí, yo creo que puede expresarse, digamos, una definición clara a favor de un candidato, ¿verdad? Que no va a ser, obviamente, Arena. Ahora bien, entonces, yo creo que el gran desafío que tenemos planteado, sobre todo en estos escenarios, es la propuesta del Frente. Porque yo lo que he observado también en que todos los eventos presidenciales, en el del 94 y el 99, el Frente fue en coalición, ¿verdad? No se votó por la bandera del Frente, sino que la bandera del Frente apareció para votar por bandera con las elecciones de Chapín, ¿verdad? Ahí se llamó a votar por la bandera del Frente. Luego, y obviamente Chapín perdió. Luego también se llamó a votar por la bandera del Frente con Mauricio Funes. Y la gente votó en la bandera del Frente. Claro. Pero no necesariamente esa gente que votó por el Frente estaba votando por el Frente, sino que estaba votando por Mauricio Funes. Sí, claro, es el No efecto tenía del otra valor opción. agregado que le dio Mauricio Exactamente, Funes, ¿no? entonces O sea, ganaron. y como con lo un- hizo, dijimos, Elías Tony Antonio Saca en Saca el en su 2004. momento. con Claro. un margen Son una especie de relativamente- alianzas. Exactamente, entonces ahora el Frente va de nuevo solo y con un hombre reconocido por su honestidad, por su entrega, por su seriedad en los compromisos políticos, etcétera, pero es un hombre de izquierda con bandera del Frente. Claro. Por eso es que debe de quedar claro en la estrategia del Frente
de que votar por el frente también significa votar por un amplio sector de aliados que están apoyando la candidatura del frente. Yo creo que eso debería de quedar completamente Bueno, vamos a hacer la última pausa comercial. Tenemos que regresar en breve para escuchar algunos comentarios a través de las redes sociales. Roxana está lista. Volvemos. Red Moviendo Negocios presenta. En nuestro contacto red nos enlazamos con el periodista Cristóbal Ayala, quien nos informará sobre las acciones del Ministerio de Salud contra el VIH-Sida. Buenos días, Cristóbal, adelante con tu informe. Gracias, estudios, un gusto saludarles nuevamente y por supuesto a usted, amigo televidente, que a esta hora desayuna en sintonía de Noticiero Hechos. Cada 1 de diciembre se conmemora el Día Internacional en respuesta al VIH. En ese marco, la ministra de Salud tiene previsto presentar hoy a eso de las 8 de la mañana una conferencia de prensa donde se aborde esta problemática o este padecimiento de la sociedad salvadoreña. Asimismo, también se abordarían temas en cuanto a los padecimientos de las enfermedades respiratorias que últimamente han afectado a la población con respecto a las bajas temperaturas y al clima que afecta al país. Esta información se la estaríamos presentando en la emisión de Hechos Mediodía. Por el momento regreso a la señal hasta los estudios principales. Buenos días. Buenos días para ti también, Cristóbal Ayala, informándonos en el Contacto Red. Red Moviendo Negocios presentó. Muy bien, ahora vamos a conocer algunas de sus opiniones o comentarios a través de las redes sociales. Por ejemplo, Mario Flores dice: para mí es igual que siempre, te prometen el cielo y las estrellas, pero nada se ve. Enrique Padilla, uno ofrece hacer la casona, hotel para mareros, el otro que va a regalar $100 para que aprendamos inglés y el otro que va a regalar computadoras y el otro que va a meter presos a políticos mañosos del pasado. Eric Giovanni dice: yo creo que el FMLN y Unidad están manejando una campaña de altura y los felicito por no haberse prestado al juego sucio de arena. Es la opinión de él. Clita, mejor dicho, Delgado, dice lo siguiente: siempre lo mismo, inician atacándose entre sí y luego terminan proponiendo cositas, computadoras, inglés, guarderías y cosas del país, dice, y solo tienen 10 días. Aún no hay detalles, José Polanco, es la opinión. Lo que sí ha marcado esta elección es la participación de la empresa Alba en las elecciones. Es una participación con fines políticos sociales. Fidel Beltrán, la campaña podrá ser mejor, el problema es que no cumplen. Lo típico de cada candidato, proponen hasta lo imposible y en el camino hacen otra cosa. Ya leyeron los planes de gobierno de cada partido y no solo los de los medios, es lo que pregunta Otto Alexander Hernández. También hay otros comentarios, a ver si también los hacemos en este momento. Por ejemplo, ¿cuáles serían para usted, dice, las propuestas improvisadas de Norman y Sánchez? Es lo que pregunta J.Q. Martínez. Así es, son lo mismo, dice Hoy Súmate. El problema es querer hacer el movimiento o un movimiento ad hoc para un político que no entiende que su oportunidad pasó. Guillermo Guidos. Ya quisiera don Ramón que así fuera. Habrá segunda vuelta y el FMLN será derrotado. Daniel 23-16-0. Tal vez Quijano no tiene nada que proponer. Ana 47-6-9-2. Algunos de los comentarios y también, Romeo, las preguntas que se hicieron. Regreso contigo. Gracias, muchas gracias, Roxana. Bueno, mira, esto último, interesante, ¿no? ¿Habrá segunda vuelta según el análisis de ustedes? Aunque tú ya adelantabas un poco que si la tendencia sigue así, lo que pasa es que no necesariamente. Hace, digamos, un mes, de acuerdo al comportamiento, ¿verdad? De las encuestas y al comportamiento de ese análisis histórico que nosotros también hemos realizado, podría estimarse de que definitivamente podría haber segunda vuelta. Lo que nosotros señalábamos era que dependía del comportamiento de los partidos y de los candidatos y del tipo de mensaje que pudieran comenzar a tener, que esto pudiera comenzar a mover simpatías y a mover los datos en el resultado mismo que las encuestas ya comenzaron a mostrar, ¿verdad? Obviamente, lo que hemos insistido es, y mi tesis siempre fue, Tony Saca salió con un techo que no iba a pasar más de ese techo y que si él generaba mucha expectativa, lo máximo que podría llegar a crecer era en un 21-23%, que nunca exactamente lo llegó. Y obviamente en la medida que hayan mensajes claros,
por parte del FMLN, con toda seguridad, como he insistido, una franja de votantes se puede ir mucho más a votar por el FMLN. Y si Arena tiene la capacidad de generar un mensaje de empatía con el votante que por ahora es de derecha, pero que es PDS-PCN y que ha estado favoreciendo la candidatura de Tony Saca, probablemente los números se sigan moviendo. Esto lo que haría es que en realidad probablemente haya una definición en primera vuelta, ¿verdad? Esto va a depender entonces más de, en este momento, mensajes muy claros que deben de estar orientados, uno, a la población joven, con mucha claridad, con mucha contundencia, con mucho énfasis a definir no solo programas, sino ideas que motiven de verdad a la juventud hacia preferir un partido político. Segundo, a mensajes que están destinados a conquistar a esta masa de votantes que, como he existido, es más urbano, tienen niveles académicos mucho más altos y que lo que están esperando son mensajes de mayor seguridad institucional, mensajes de transparencia, de combate a la corrupción, hechos que demuestren de verdad a través de qué mecanismos, de qué medidas ellos van a garantizar que su gobierno va a continuar con algunas prácticas que ya se han comenzado a hacer en materia de transparencia y de anticorrupción, pero también cómo buscan consolidar todo este proceso de democracia que se ha venido impulsando en el país. Entonces esta gente lo que necesita es un mensaje de mayor seguridad jurídica, de mayor seguridad institucional. No hablo de seguridad pública, no hablo de seguridad ciudadana, sino de una mayor seguridad política, que ese es el mensaje que también esta población está esperando. Si eso sucede, en realidad la cosa puede llegarse a definir en primera vuelta, ¿verdad? Yo no es qué es lo que yo quiera, es cómo los partidos políticos se van a comportar, cómo van a vender mejor su mensaje, cómo van a mejorar su propuesta, cómo dejan de tener un pragmatismo, porque el problema que ha habido es una campaña muy determinada por un pragmatismo político. Pero es si decir, dijeras, Ramón, si dijeras, y doctor Uribe, si dijeras tú que eso es lo que yo quiero, lo que quisiéramos que se define en primera vuelta, de verdad que sí. Para sí. terminar con el traumatismo político electoral, para evitar el gasto de una segunda vuelta, ¿no? Yo creo que sería Sí. lo mejor para el país que se define en primera yo vuelta. creo que sí, pero más allá del deseo que uno tiene, Sí, claro. ¿verdad? Obviamente esto depende de una realidad objetiva de cómo se pueda mover, pero que depende mucho de la capacidad propositiva que ahora puedan tener los partidos políticos y los candidatos para poder mover esos números y garantizar que en primera vuelta se pueda hacer. Digo, no depende de mi voluntad y mi deseo, ¿verdad? O sea, eso depende de la capacidad, insisto, de proposición. Doctor Martínez Uribe, estamos terminando, pero sus conclusiones finales sobre esto. No, yo creo de que estaba planteado un gran desafío para la gente, ¿verdad? Yo lo que podría decir es que a la hora de votar necesitamos una votación muy masiva si es que no queremos que haya segunda vuelta. Yo tampoco quisiera que hubiera, ¿verdad? Pero tiene que ser una votación masiva, movilizadora. Y esos factores que permitan esa movilización electoral, yo todavía no la veo muy claro, ¿verdad? Pero esperamos a 2 meses. A 2 meses yo creo que tenemos que esperar los hechos políticos. No es cosa de comunicación, no es cosa de promesas, sino que de producir hechos. Como por ejemplo, ver algún expresidente preso, ¿verdad? Por ejemplo, por corrupción. Porque eso es evidente que la gente está muy clara de que los políticos se han corrompido. El frente tiene que demostrar que no está en eso. Ok. Bueno, muchas gracias, doctor Antonio gracias. Martínez Uribe. Muchas gracias, Ramón, también muchas gracias por habernos acompañado. Iniciamos así la semana. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos ya para el cierre de Hechos AM. Ahora tú también puedes ser dueño. Fede Cases presentó